Buenas compañeros y profesor, somos del 4660 de Teoría de Control 1 y vamos a realizar una exposición. Los integrantes son mi persona, Carlos Vélez, Valeria Samaniego, Carlos Álvarez, Diego Espinosa. y a continuación realizaremos con la diapositiva y su explicación de cada tema que hemos realizado. Soy Diego Espinosa de la carrera de Ingeniería Electrónica del grupo 4660 de Teoría de Control 1. El tema del que voy a hablar es de control de dos posiciones o encendido y apagado. El sistema de control de dos posiciones es un control de dos posiciones en el que el elemento final de control solo ocupa una de las dos posibles posiciones. Este sistema es la forma más simple de control. Tiene un bajo precio de instalación y es de fácil instalación y mantenimiento. Aquí podemos decir que la señal de salida del controlador es UDT y que la señal de error es EDT. En el control de dos posiciones, la señal UDT permanece en un valor ya sea máximo o mínimo, dependiendo si la señal de error es positiva o negativa. De este modo, donde U1 y U2 son constantes. Por lo general, el valor mínimo de U2 es 0 o menor a U1. Tenemos aquí las figuras A y B, donde nos muestran los diagramas de bloques de dos posiciones. El rango en el que se debe mover la señal de error antes de que ocurra la conmutación se denomina brecha diferencial. La brecha diferencial provoca que la salida del controlador UDT conserve su valor presente hasta que la señal de error se haya desplazado por muy poco más allá de cero. Bueno, el siguiente tema que voy a exponer es el control proporcional. Este tipo de control lo utilizan mucho los controladores que regulan la velocidad de los automóviles, de modo que el automóvil reduce la velocidad poco a poco y la velocidad se aproxima a la velocidad objetivo. En estos casos, los controladores, la señal de accionamiento es proporcional a la señal de error del sistema. La señal de error es la que se obtiene en la salida del comparador entre la señal diferencial y la señal de retroalimentación. Es el más sencillo de los diferentes tipos de control y consiste en amplificar la señal de error antes de aplicarla a la planta o proceso. Esta acción del control consiste en la multiplicación entre la señal de error actuante y la sensibilidad proporcional o ganancia como para que hagan que el error en estado estacionario sea casi nulo. Bueno, aquí tenemos lo que es el diagrama de bloques de control proporcional, donde K sub P es la constante de proporcionalidad, YDT la salida del sistema, RDT valor de referencia, EDT la señal de error, entrada al controlador, y por último UDT acción de control. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas compañeros y profesores. Mi tema de investigación es sobre el control integral y control derivativo. Hablemos un poco de control integral. El modo de control integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado estacionario.
provocado por perturbaciones exteriores y los cuales no pueden ser corregidos por el control proporcional. La ganancia total del lazo de control debe ser menor a 1, así inducir una atenuación en la salida del controlador para conducir el proceso de estabilidad del mismo. Ahora veremos lo que es la fórmula, que está dada por la salida que tiene el valor diferente a 0. Es proporcional a la constante K. La integral, que es de 0 a t con sus respectivos límites, lo que veremos es la acumulación de todos los errores. Y por supuesto veremos su función de transferencia. Ahora veremos lo que es la gráfica. Teniendo el valor de salida y los valores concretos. En este caso podemos apreciar que K tiene K diferente, K 0.5, K igual a 1. Estos son los valores concretos que tiene. Analizaremos solo uno, en este caso el de la línea roja, la onda roja. Mientras la acción del valor dependía del valor de salida, podemos deducir la diferencia entre la línea concreta y la salida. ¿Cómo es eso? Como dice la integral, la suma de todos los errores, entonces la diferencia de estas dos para hacer la suma de todos estos errores. Todo esto hasta la línea de aquí. La acción de control sigue subiendo y la salida también. En la señal podemos deducir que si es sobreimpulso o es inestabilidad. Control derivativo. La acción derivativa se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del error. Si el error es constante, solamente actúan los modos proporcional e integral. Se deriva respecto al tiempo y se multiplica por una constante KD. La función de la acción derivativa es mantener al error al mínimo, corrigiéndolo proporcionalmente a la misma velocidad que se produce. ¿Cómo es esto? Podemos aquí apreciar la fórmula. Se deriva con respecto al tiempo por la constante K, que es también la salida proporcional del error. Ahora veremos lo que es la gráfica. Es casi igual que la anterior, pero con funciones diferentes. Las ondas y salidas están respecto al tiempo. Todo esto respecto al tiempo. Como no sabemos los errores de la gráfica, podemos hacer una predicción, que es tomar la derivada de este punto con este punto, este punto, este punto y este punto. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Que sería la tangente proyectando al error que quiero encontrar. Digamos que en otras palabras es como encontrar la pendiente de una onda. Puede ser el punto de aquí, el punto de aquí, el punto de aquí y el punto de aquí. Eso sería control derivativo. Por supuesto, aquí podemos concluir respectivamente con las conclusiones que se deben hacer y por supuesto las recomendaciones, lo que debemos hacer, lo que es investigación, proyectos, lo que se puede hacer, recomendar todo esto y sus respectivas bibliografías. Y eso es todo, compañeros y profesor. Teoría de control, Valeria Samaniego. Controlador de acción proporcional e integral PI. Este controlador tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado estacionario, provocado por el modo proporcional. Actúa cuando hay una desviación entre la variable y el punto de control, integrando esta desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional. Tenemos la función de transferencia. GDS es igual a K sub P,
por 1 sobre t sub i por s más 1, entrando la señal de error y sale la variable regulada. El error es integrado con el propósito de obtener una respuesta estable del sistema sin error estacionario. Tenemos la escalón unitario. Acá tenemos la acción de control P, que es solo proporcional, y la acción de control PI. La suma de estas dos es la encargada de anular totalmente la señal de error. Controlador de acción proporcional y derivativo PD. Generalmente se usa para mejorar el régimen transitorio de la respuesta de un sistema en cadena cerrada, ya que añade un cero al lazo abierto. Disminuye la desviación que produce un controlador proporcional aumentando la ganancia K sub P. La función de transferencia G de S es igual a K sub P, que es la ganancia, por T sub B, el tiempo diferencial, por S más 1. Al ser la derivada de una constante igual a 0, el control derivativo no ejerce ningún efecto. Entonces, este controlador ante una señal de error tipo escalón no tiene ningún sentido. Por lo tanto, representamos la salida del controlador en respuesta a una señal de entrada en forma de una rampa unitaria. Acá tenemos la acción de control P y acción de control PD. Se observa la respuesta que ofrece el controlador, que se anticipa a la propia señal de error. La ventaja de este tipo de controlador es que aumenta la velocidad de respuesta del sistema de control. Muy buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Carlos Álvarez, estudiante del sexto semestre de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, y yo voy a hablar sobre el PID. PID, que significa control proporcional integral derivativo, es un mecanismo de control simultáneo por retroalimentación, ampliamente usado en sistemas de control industrial. Este calcula la desviación entre el valor medido y el valor deseado. El algoritmo de PID consiste de tres parámetros distintos: el proporcional, el integral y el derivativo. El valor proporcional depende del error actual, el integral de los errores pasados y el derivativo es una predicción de futuros errores. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar un proceso mediante un elemento que puede ser cualquiera. Y también cabe recalcar que el uso de PID no garantiza el control del sistema o la estabilidad del sistema. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de cada uno de los parámetros del PID. El sistema proporcional consiste en el producto entre la señal de error y la constante proporcional, para lograr que el error en estado estacionario se aproxime a 0, pero en la mayoría de los casos estos valores serán óptimos en una determinada posición del rango. El sistema integral tiene como propósito disminuir y eliminar en estado estacionario provocado por perturbaciones exteriores, las cuales no pueden ser corregidos por el control proporcional. El control integral actúa cuando hay una desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando esta desviación en el tiempo y sumando la acción proporcional. Se utiliza para obviar el inconveniente del offset en la banda proporcional. Funcionamiento del sistema derivativo. La derivativa se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del error. Si el error es constante, solamente actúan los modos proporcional e integral. Y su función, la acción derivativa, es mantener al mínimo corrigiéndolo proporcionalmente con la misma velocidad que se produce. De esta manera se evita que el error se incremente a medida que se ayuda a disminuir el rebasamiento de la variable durante el arranque del proceso. Sintonización de reguladores. Son ajustes de los parámetros KP, TI y TP para que satisfagan los requisitos del diseño, donde tenemos dos métodos clásicos que son básicamente ajustes empíricos y métodos basados en modelos, en los cuales tenemos los siguientes modelos: el modelo de la curva de reacción de Zeiger, el método de la curva de reacción de Cohen y el método de oscilación de Zeiger. Tenemos las siguientes estructuras del PID. Tenemos la estructura ideal, donde MS es la salida del sistema,
es el error actuante, KPE, la sensibilidad proporcional, TI, tiempo integral, y TDS, que sería el tiempo derivativo. También tenemos la estructura clásica, la estructura de parámetros independientes y la estructura ideal. Un ejemplo básico de PID sería cuando el cerebro, que sería un controlador, da una orden de cambio de dirección o de velocidad a las manos o hacia cualquier parte del cuerpo. De la maniobra corresponde en una situación de conducción. El control predominante del sistema es el proporcional, debido a que modificará la dirección hasta que encuentre la posición deseada, buscándole la mayor precisión. Una vez que la dirección esté próxima al valor deseado, la acción del control integral se reduce en el mínimo error, debido a que el control proporcional debe fijar hasta encontrar el volante se mantenga en la óptima precisión. Si la maniobra se efectúa lentamente, la acción de control diferencial no tendrá apenas efecto. Si por el contrario es preciso que la maniobra se realice rápidamente, entonces entrará el control derivativo, donde adquirirá mayor importancia, aumentando una respuesta necesaria y muy rápida. Prácticamente quedaría afuera uno de los siguientes controles, que en otras palabras quedará anulado, y será el control proporcional o el integral, y con esto se consigue una gran inmediatez en la respuesta, aunque como se prima la velocidad de respuesta es a costa de que se pierda la precisión en la maniobra. Gracias.